El LOT-64 Scott, acrónimo checo de Sredni Kolowny Obrněný Transporter, o polaco Sredni Kolowny Panzerny Transporter, transportador blindado de ruedas medianas, es un transporte blindado de personal anfibio 8x8, desarrollado conjuntamente por la República Popular Polaca y Checoslovaquia, hasta bien entrada la década de 1960. Hasta principios de la década de 1970, Checoslovaquia y Polonia produjeron alrededor de 4.500 Scott 64 de todas las variantes, de los cuales poco menos de un tercio se exportaron. En 2002 comenzó la modernización del transportador Scott en Polonia. Como resultado del trabajo surgió el Torres elaborado por Wojskowy Zakłady Mechaniczne número 5 de Poznań. El LOT-64 estaba destinado a reemplazar al Semioruga Ot 810, que era casi idéntico al SD.KFZ alemán 251 de la Segunda Guerra Mundial. El primer prototipo se construyó en 1959. En 1961 se construyó la primera serie de modelos. A partir de octubre de 1963 los vehículos fueron producidos en Lublin, Polonia, por Fábrica Samochodów Ferrowicz. La planta polaca actuó como planta de montaje. Los componentes del sistema de propulsión y transmisión de potencia, el motor Tatra, la transmisión Praga y el chasis, fueron importados de Checoslovaquia. En Polonia se fabricaban cascos y torretas blindadas, Uta Nostronek Svetokrzyski y Uta Kwestoczowa, elementos del sistema de suspensión, Uta Stalowa Wola, y armamento a bordo, Zakłady Mechaniczne Tarnów. La producción finalizó en julio de 1971. De los 4.500 OT-64 producidos, 2.500 fueron adquiridos por el ejército polaco y 2.000 por el ejército checoslovaco. También fueron adquiridos por el ejército húngaro. Posteriormente, tras la introducción en servicio de los vehículos de combate de infantería BMP-1, los transportadores Scott se exportaron a otros países. Hoy en día están siendo sustituidos paulatinamente por vehículos más nuevos. El motor, la transmisión, la suspensión y los ejes del LOT-64 se produjeron en Checoslovaquia. El motor fue producido por Tatra. La caja de cambios fue fabricada por Praga Ostivar. Dispone de caja de cambios preselección Praga Wilson, 5 marchas adelante más una marcha atrás. La marcha se selecciona mediante la palanca de cambios. Cuando es necesario cambiar de marcha, el pedal izquierdo, combinación de acción de cambio de marcha y embrague, se presiona hasta el suelo, emitiendo un silbido de aire. Al soltar el pedal, el embrague de disco seco se activa después de aproximadamente la mitad del movimiento controlado por el resorte de retorno. Luego la transmisión pasa a una caja de cambios auxiliar con relaciones baja, neutral y alta que debe seleccionarse antes de arrancar, para uso en carretera neutral todoterreno. Esto le da al conductor la opción de 10 relaciones de avance y 2 de retroceso. El pedal de cambio de marcha es hidráulico, y al accionarlo, abre una válvula de aire que hace que se engrane la marcha seleccionada. El casco blindado y las armas se produjeron en Polonia. El LOT-64 fue la respuesta al BTR-60 soviético. Por el contrario, el LOT-64 utilizaba un motor diésel en lugar de un motor de gasolina. Esto disminuyó el peligro de incendio y al mismo tiempo aumentó el alcance. La principal ventaja en relación con su homólogo ruso era el interior completamente blindado. La entrada se realiza por la parte trasera del vehículo a través de puertas gemelas. El LOT-64 cuenta con instalación de protección NBC y equipo de visión nocturna. Tiene inflación central para todas las ruedas que puede ser controlada por el conductor. El LOT-64 es transportable por aire y anfibio, con 2 hélices instaladas en la parte trasera. Se construyeron varias variantes. Algunos LOT-64 fueron reequipados para la defensa aérea o construidos como cazadores de tanques. Este último utilizó como arma el misil AT-3 Sauer. El LOT-64 Scott entró en servicio con los ejércitos polaco y checoslovaco en 1963. Estuvo en producción hasta principios de los años 1970. Todavía está en servicio en Polonia y Eslovaquia, entre otros países operados por la policía eslovaca. Las unidades checas fueron reemplazadas en 2006 por los nuevos vehículos blindados Pandur II CZ. Durante la década de 1990 Eslovaquia compró cientos de estas unidades a la República Checa, 150 en 1994, 100 en 1998. Luego los eslovacos los vendieron principalmente a países africanos. El LOT-64 Scott se exportó a 11 países. El número total de vehículos producidos fue de 4.500. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El Checoslovaquia son. El LOT-64 es la versión original, utilizada en la función APC. Los primeros modelos estaban desarmados.
pero más tarde el vehículo fue equipado con una ametralladora ligera de 7,62 mm montada en un pivote, una ametralladora pesada de SHK 1938, 46 de 12,7 mm. Solían ser conocidos en Occidente como 864A y 864B, respectivamente. Algunos vehículos blindados 864 armados con ametralladoras pesadas de SHK 1938, 46 de 12,7 mm tenían escudos alrededor del soporte de la ametralladora pesada. El 864 equipado con una pequeña torreta del 865A. Sin embargo, este está armado con ametralladoras gemelas, y no tiene el cañón sin retroceso T21 Tarasnice de 82 mm. El DTP-64 Dilna Technique Pomocí es la versión checa de reparación con enganches de remolque, equipo de soldadura y grúa manual con una capacidad de 1 tonelada. Había dos subversiones, a saber, el DTP-64M para unidades de infantería mecanizada, y el DTP-64T para unidades de tanques. El OT-64 Zdravu ZDR-64, Zdravotny, es una ambulancia. El OT-64A es la versión mejorada equipada con una torreta Pu-1 del vehículo de exploración blindado soviético BRDM-2 que está armado con una ametralladora pesada KPVT de 14,5 mm, y una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm. En fuentes occidentales esta versión suele denominarse OT-64C. A finales de la década de 1990 en algunos vehículos se reemplazó la torreta por una ametralladora montada en un pivote para operaciones de mantenimiento de la paz. El OT-64A se utiliza como base para varios vehículos de mando, Velitelsko Stavny Obrneny Transporter, equipados con múltiples aparatos de radio, un generador de 1 kW y un mástil de antena. El PSOT-64R2R102 es la variante de comando y señales desarmadas. El PSOT-64R2R105 es la variante de comando y señales desarmadas. El PSOT-64R2R108 es la variante de comando y señales desarmadas. El PSOT-64R2M es la variante de señales y mando con torreta del OT-64A. Fotos. El PSOT-64R3 es de señales desarmadas y variante de comando. El PSOT-64R3MT es de señales desarmadas y variante de comando. Fotos. El PSOT-64R4MT es de señales desarmadas y variante de comando. El PSOT-64R4RT es de señales desarmadas y variante de comando. El OT-64 ha equipado con soporte SATM en los lados de la torreta. El OT-64 ha equipado con la nueva torreta con mayor elevación para armamento, similar al Scott 2A polaco. El OT-93 es la versión de exportación del OT-64A con la torreta original reemplazada por la del OT-65M o OT-62B. El armamento consta de una única ametralladora de 7,62 mm. El Cobra es la versión de vehículo de combate de infantería con una nueva torreta con cañón de 30 mm 2A42. No entró en producción. Con la República Popular Polaca son los siguientes. El Scott 1 es el modelo antiguo, desarmado, similar al OT-64. El Scott 1 a Scott 1 es el que está equipado con una superestructura en la parte delantera del compartimento de tropas. La superestructura es una gran trampilla de 2 piezas. El Scott R3 es el vehículo de mando desarmado utilizado por el regimiento y el mando superior. Está equipado con 4 radios, un receptor de radio, un relé de radio de microondas y un radioteléfono. El vehículo es operado por una tripulación de 7 hombres. El Scott R3M es la variante de comando y señales desarmadas para unidades de ingenieros de combate. El Scott R3Z, Scott R3, con equipo de radio modernizado que incluye el segundo relé de radio de microondas. El Scott R4 es el vehículo de mando desarmado utilizado por el mando de la división y del ejército. Está equipado con 4 radios, 3 receptores de radio y 3 radioteléfonos. El Scott WPT Gov Pogotoia Tetiknego es el vehículo de asistencia técnica con grúa ligera. El Scott TS-260 Art Artilleryjski es el tractor de artillería y vehículo de transporte para municiones y escuadrones de mortero antitanques. El Scott TS-260 Infinfinerijny, equipado con bastidores para minas antitanque, y utilizado para remolcar colocadores de minas mecánicos o sistemas de limpieza de minas. El Scott 2 Scott 1A con soporte MG de pivote alrededor de la escotilla de la superestructura. Allí se instalaron 2 tipos de ametralladoras, una ametralladora ligera de 7,62 mm, primero SGMT y luego PKT, o una ametralladora pesada de SHK 1938,
46 de 12,7 milímetros. Los lados del soporte de la ametralladora están protegidos con placas blindadas. El Scott 2A es el designador polaco de la versión con torreta BRDM2 que fue diseñada a finales de los años 1960. El vehículo está equipado con una torreta cónica armada con una ametralladora pesada KPV de 14,5 milímetros, y una ametralladora ligera coaxial PKT de 7,62 milímetros en la parte superior del vehículo. El número de soldados transportados en el compartimiento de tropas se redujo de 18 a 10. En fuentes occidentales esta versión a menudo se llama OT-64C. El Scott 2AM es una pequeña cantidad de vehículos blindados polacos Scott 2A estaban equipados con lanzador SAP-9 M14 Malutka, AT-3 Sager, en los lados de la torreta. Los lanzadores estaban protegidos con placas blindadas o malla de alambre. En Occidente se les conocía como OT-64C, 1A. Scott R2, vehículo de mando utilizado por el mando de batallón y regimiento. Está equipado con 4 radios, R112, R113 y 2 R105. El vehículo es operado por una tripulación de 7 hombres. El Scott R2AM es la variante de mando y control de fuego desarmado para unidades de artillería. El Scott R2M es la variante de señales y mando con torreta de Scott 2A. El Scott R6 es la variante de comando y señales desarmadas. El Scott 2AP es una modificación polaca con una nueva torreta Watt antiaérea armada con una ametralladora pesada de 14,5 milímetros. La torreta tenía una mayor elevación para su armamento y, por lo tanto, podía usarse para disparar a objetivos aéreos. La torreta tiene la nueva mira FGS-90. Este vehículo era conocido en Occidente como OT-64C-2. El TWR-02 RIS, Kolowi Transporter o Panzerfahrzeug, transporte de personal blindado con ruedas, es la versión muy mejorada con motor Iveco Cursor 8. Los trabajos los realiza el UB Instituto Mecánico Militar de Poznań. El TWR-02 RIS-2, Kolowi Transporter o Panzerfahrzeug, transporte de personal blindado con ruedas, es la versión de exportación de TWR-02 RIS. Las características principales son las siguientes. El peso es de 14,5 toneladas. La longitud es de 7,4 metros. El ancho es de 2,5 metros. La altura es de 2,7 metros. La tripulación está compuesta por 2 tripulantes más 18 soldados equipados, 10 soldados equipados en la versión OT-64A y Scott 2A. El blindaje consiste en una armadura de entre 6 a 13 milímetros. El armamento principal del que dispone es de una ametralladora PKT de 7,62 milímetros, y una ametralladora KPV de 14,5 milímetros. La planta motriz está conformada por un motor Tatra T928 14V8 diésel refrigerado por aire de 177 caballos. La potencia peso es de 12,4 caballos por tonelada. La suspensión es de 8x8 y 8x4. El rango operativo es de 710 kilómetros. La velocidad máxima es de 94 km por hora. En el agua es de 9 km por hora.